Hola, amantes del drama y del romance, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sol y, por supuesto, de la promesa de un buen maratón de series. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en un mundo de intensas emociones, giros inesperados que te dejarán sin aliento y personajes que no solo te robarán el corazón, sino que también te harán reflexionar sobre la vida misma. Vamos a hablar de series turcas adictivas de romance y drama, esas que te enamorarán perdidamente y te harán preguntarte por qué no las descubriste antes. Si eres como yo un fanático o un adicto confeso a esas historias que te mantienen al borde del asiento, que te hacen reír hasta que te duela el estómago, llorar a mares y sentir cada emoción como si fuera tuya, entonces estás en el lugar correcto. Prepárense para descubrir joyas ocultas, esas series que vuelan bajo el radar pero que son verdaderas obras maestras, y revivir clásicos que seguramente los engancharán desde el primer episodio, convirtiendo sus fines de semana en verdaderas fiestas de drama y romance. Pero antes de empezar, un pequeño favor, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de asegurarte de que no te pierdas nada de lo que tenemos preparado. Activen la campanita, ese pequeño icono que parece un tesoro, para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de recomendaciones cuidadosamente seleccionadas, análisis profundos que te harán ver las series con otros ojos y todo lo que necesitas para estar al día con las mejores series del momento. Créanme, no querrán perderse lo que tenemos preparado para ustedes. Estamos construyendo una comunidad aquí, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por las series turcas y descubrir juntos nuevas historias. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en este universo de pasión y drama. La primera serie que quiero compartir con ustedes es una que me robó el sueño, literalmente. Pasé noches en vela, incapaz de dejar de verla, y al final, valió cada segundo de insomnio. Se llama Amor Eterno y, oh Dios mío, prepárense para un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos que los dejará exhaustos pero completamente satisfechos. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos muy diferentes que se enamoran profundamente, un amor que parece sacado de un cuento de hadas, pero con un toque oscuro y realista. Kemal es un ingeniero de clase trabajadora, un hombre honesto y trabajador que lucha por abrirse camino en la vida, mientras que Nihan proviene de una familia adinerada pero disfuncional, atrapada en una red de mentiras y secretos que amenazan con destruirla. Su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir, un hombre obsesionado con Nihan, un villano digno de aplausos, que está dispuesto a hacer lo que sea, absolutamente lo que sea, para tenerla. Lo que hace que Amor Eterno sea tan adictiva, tan irresistible, es la química palpable entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sus miradas, esos intercambios silenciosos que dicen más que 1000 palabras, sus gestos, cada interacción está cargada de emoción y tensión. Puedes sentir la electricidad en el aire cada vez que están juntos. Además, la trama está llena de giros inesperados, secretos oscuros que se revelan poco a poco, y decisiones difíciles que pondrán a prueba el amor de Kemal y Nihan hasta el límite, llevándolos a situaciones extremas. Prepárense para llorar a mares, de alegría, de tristeza, de frustración, pero créanme, cada lágrima vale la pena. Es un testimonio del poder de la historia y de las actuaciones increíbles. La fotografía de la serie también es espectacular, con paisajes impresionantes de Estambul que añaden una capa extra de belleza y romanticismo a la historia. Estambul se convierte en un personaje más con sus calles laberínticas, sus vistas panorámicas y su atmósfera melancólica. Si buscan una serie que los haga sentir profundamente, que los haga cuestionarse el significado del amor y el sacrificio, Amor Eterno, es definitivamente para ustedes. No se arrepentirán. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una serie que combina el romance con la intriga política de una manera fascinante, Süleyman el Gran Sultán. Esta serie épica nos transporta al Imperio Otomano del siglo XVI y nos cuenta la historia de Süleyman, uno de los sultanes más poderosos de la historia, un líder visionario pero también un hombre atormentado por sus responsabilidades, y su apasionado romance con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera, una mujer que desafió las convenciones de la época y dejó una huella imborrable en la historia. Süleyman el Gran Sultán es una serie visualmente deslumbrante, una verdadera obra de arte en términos de producción, con vestuarios elaborados que te transportan a otra época, decorados majestuosos que recrean la opulencia del palacio, y una banda sonora impresionante que te eriza la piel. Pero más allá de su espectacular puesta en escena, la serie es una historia fascinante sobre el poder,
la ambición y el amor en un contexto histórico turbulento. Vemos cómo Suleimán lucha por mantener su imperio unido, enfrentando amenazas internas y externas, mientras que al mismo tiempo lidia con sus propios deseos y pasiones. Hurrem es un personaje increíblemente complejo y astuto, que lucha por sobrevivir en un mundo dominado por hombres y que utiliza su inteligencia y su encanto para ascender en la jerarquía del palacio. Es una estratega brillante, una mujer que sabe cómo jugar el juego del poder. Su relación con Suleimán es intensa y apasionada, pero también está llena de conflictos y desafíos. Ambos son personajes fuertes y decididos, y su amor es puesto a prueba constantemente. Si les gusta la historia, el romance y el drama, Suleimán el Gran Sultán es una serie que no se pueden perder. Les aseguro que quedarán enganchados con las intrigas palaciegas, los juegos de poder que se desarrollan en cada episodio y la intensidad de las relaciones entre los personajes. Es una serie que te hace pensar en el precio del poder y en la complejidad de las relaciones humanas. Siguiendo con las series de época, otra joya que quiero recomendarles es El Sultán. Esta serie nos traslada a la era del sultán Abdulhamid II, un periodo crucial en la historia del Imperio Otomano, un momento de declive y de grandes cambios. Si bien también tiene elementos de romance, la serie se centra más en los desafíos políticos y las conspiraciones que Abdulhamid enfrenta para proteger su imperio de las potencias extranjeras y de las fuerzas internas que buscan derrocarlo. Lo que hace a El Sultán tan atractiva es la forma en que retrata a Abdulhamid como un líder visionario y astuto, un hombre que lucha por modernizar su imperio mientras se enfrenta a la oposición de los conservadores. La serie está llena de momentos de tensión y suspenso, con giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Es como un juego de ajedrez, donde cada movimiento es crucial y las consecuencias pueden ser devastadoras. Además, la producción es impecable, con vestuarios detallados y decorados impresionantes que recrean la atmósfera de la época. Te sientes transportado al palacio, caminando por los pasillos y siendo testigo de las intrigas que se desarrollan a tu alrededor. Aunque el romance no es el foco principal, hay historias de amor secundarias que añaden un toque de dulzura a la trama. Son relaciones que florecen en medio del caos político, ofreciendo un respiro y una esperanza. Si les gusta la historia, la política y el drama, El Sultán es una serie que definitivamente disfrutarán. Es una mirada fascinante a un periodo crucial de la historia otomana y a la figura controvertida de Abdulhamid II. Ahora, vamos a cambiar de época y hablar de una serie más contemporánea, Habitación 309. Esta comedia romántica es perfecta para aquellos que buscan una serie ligera y entretenida para relajarse y pasar un buen rato. Es como un soplo de aire fresco, una escapada de las series más dramáticas y complejas. La historia gira en torno a Lale y Onur, dos jóvenes que son obligados por sus respectivas familias a tener una cita a ciegas en el mismo hotel, en la habitación 309. Ambos están presionados para casarse y tener hijos, y sus familias ven esta cita como la solución a sus problemas. Por supuesto, las cosas no salen como estaban planeadas y, después de una noche llena de confusiones y malentendidos, Lale y Onur terminan casados y esperando un bebé. Es una situación completamente inesperada y hilarante. Lo que hace que Habitación 309 sea tan divertida es la química entre los protagonistas, interpretados por Demet Özdemir y Furkan Palal. Sus interacciones son hilarantes y sus personalidades opuestas crean situaciones cómicas y entrañables. Es una serie que no se toma demasiado en serio, que se burla de los clichés de las comedias románticas y que te hace reír a carcajadas. La serie es una bocanada de aire fresco con un humor inteligente y personajes adorables que te robarán el corazón. Si buscan una comedia romántica que los haga reír a carcajadas, Habitación 309 es la elección perfecta. Es la serie ideal para ver después de un día duro de trabajo o cuando simplemente necesitas desconectar y relajarte. Volviendo a series con un toque más dramático, les recomiendo Yerde, que podríamos traducir como En el interior. Esta serie de acción y drama sigue la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados en la infancia y terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, decidido a limpiar las calles de la corrupción, mientras que Umut es adoptado por un jefe de la mafia, un hombre despiadado que lo cría como a su propio hijo. Yerde es una serie llena de suspenso, acción y giros inesperados. La trama está muy bien construida y te mantiene enganchado desde el primer episodio. Es como un rompecabezas donde cada pieza encaja de manera sorprendente. Lo más interesante es ver cómo los hermanos se acercan sin saber su verdadera identidad,
creando momentos de gran tensión emocional. Sientes la angustia de saber que están tan cerca y a la vez tan lejos. La serie también explora temas como la lealtad, la familia y el destino. Te hace preguntarte si el destino está predeterminado o si tenemos la capacidad de cambiar nuestro propio camino. Si les gustan las series de acción con una trama inteligente y personajes complejos, Herde es una excelente opción. Además, las actuaciones son impecables, con un elenco talentoso que da vida a estos personajes de manera convincente. Cada actor logra transmitir la complejidad de sus personajes, haciendo que te importen y te identifiques con ellos. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Erkenzicus, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y aventurera que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Kan, el carismático y exitoso fotógrafo de la agencia. Erkenzicus es una serie llena de romance, humor y optimismo. La química entre los protagonistas, interpretados por Demet Özdemir y Can Yaman, es simplemente irresistible. Es una de esas parejas que te hacen creer en el amor verdadero. Sus miradas, sus sonrisas, cada interacción está cargada de pasión y ternura. La serie es una celebración del amor joven y la búsqueda de los sueños. Te anima a perseguir tus pasiones y a no conformarte con menos de lo que mereces. Además, la fotografía es preciosa, con paisajes impresionantes de Estambul y otras locaciones que añaden un toque mágico a la historia. Es como si estuvieras viendo un cuento de hadas moderno, lleno de color y de alegría. Si buscan una comedia romántica que los haga suspirar y creer en el amor verdadero, Erkenzicus es la serie perfecta para ustedes. Es la serie ideal para ver cuando necesitas una dosis de optimismo y una historia que te haga sentir bien. Bueno, ahí lo tienen, mi selección ampliada y mejorada de series turcas adictivas de romance y drama que te enamorarán. Espero que hayan encontrado alguna recomendación que les interese y que estén listos para sumergirse en estos mundos llenos de pasión, intriga y emoción. Recapitulando brevemente, exploramos desde el romance épico y desgarrador de Amor Eterno, pasando por las intrigas palaciegas y el poder de Suleimán el Gran Sultán y el Sultán, hasta la ligereza y diversión de Habitación 309, la intensidad y el suspenso de Herde y la magia y el encanto de Erkenzicus. Hay para todos los gustos y para todos los estados de ánimo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje a través de las series turcas. Espero que hayan disfrutado el vídeo y que les haya resultado útil. Mi objetivo es compartir mi pasión con ustedes y ayudarlos a descubrir nuevas historias que los inspiren y los hagan sentir. Ahora, quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que me recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series. Su retroalimentación es muy importante para mí y me ayuda a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme, un último favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta. Es la mejor manera de mostrar su apoyo y de ayudarme a llegar a más personas que aman las series turcas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas. Difundan la palabra. Y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas más recomendaciones, análisis y sorpresas preparadas para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan nada. Hasta la próxima y felices maratones de series turcas. Recuerden, la vida es demasiado corta para ver malas series, así que elíjanla sabiamente.